Martín, empezamos hoy en Canal Local, Noticias con Historia, este revisionismo hacia el pasado, pero fijando la fecha actual, qué pasa en la actualidad, ligándola con aquellos momentos de hace muchos años. Gracias por sumarte a Canal Local. No, gracias a vos, Gonzalo, como siempre. Me parece interesante la iniciativa de abordar las efemérides, las fechas que nos convocan siempre, con una mirada, una proyección al pasado, pero siempre teniendo en cuenta el marco actual, el presente. Y nos pasa, se ha ido que, o a mucha gente, que tenemos una fecha patria o alguna fecha especial, hay un feriado, hay un día no laboral, pero quizás no sabemos qué significa esa fecha, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, con el caso del 12 de octubre nos pasa un poco eso. En este caso, el día 11 va a ser el feriado puente. Y bueno, hay una particularidad con el caso del 12 de octubre, porque es una fecha que en su momento fue considerada festiva y en la actualidad, desde el año 2010, se la considera más bien una jornada de reflexión y de análisis. Hubo un cambio fuerte ahí. Hubo un cambio muy fuerte, teniendo en cuenta también los cambios a nivel historiográfico, cómo avanzó la ciencia histórica y demás, y en relación con la concepción que se tenía en su momento de lo que se llamaba el descubrimiento de América. Es una fecha que no solo nos convoca a los argentinos, sino en España se celebra, es una de las pocas fechas patrias que tienen, se llama el Día de la Hispanidad. Ellos tienen 8 días no laborables, festivos. Uno de ellos es el Día de la Hispanidad, que en América Latina ha tenido diversas denominaciones. El Día de la Raza, por ejemplo, en Argentina, si bien nunca figuró con ese nombre, pero así se lo llamaba. Así se lo llamaba, la prensa también lo consolidó de esa forma, la costumbre popular, la gente. Y en otros países también se llamó el Día del Descubrimiento. En Estados Unidos, el Columbus Day, el Día de Colón, o el Discovery Day, el Día del Descubrimiento. No solo en América Latina, sino también, mirá vos la magnitud de esto en Estados Unidos. Y otros países como Chile, que se llama el Día del Encuentro de Dos Mundos. En México, el Día de la Nación Pluricultural, el Día de la Resistencia Indígena en algunos otros países. Y en Argentina, bueno, se llama, desde el año 2010, el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. ¿Por qué se genera el cambio? ¿Por qué se produce el cambio? ¿Es un cambio de una mirada política? ¿Tuvieron inmiscuidos también en este estudio y en esta idea, en esta iniciativa, los historiadores, la educación? ¿Cómo fue eso? Sí, fue un proyecto que se presentó en el año 2007 a través del INADI y que tiene que ver con esto, cambiar un poco la mirada del eje de lo que antes se conocía como la conquista en términos de avasallamiento de las costumbres y de la cultura local, y darle ahora, al contrario, un fortalecimiento, revalorar, poner en valor esos aspectos, esos aportes de un continente tan diverso, precisamente a nivel cultural, como es América Latina, con la mirada de los españoles, los aportes de los pueblos originarios, también de los pueblos afrodescendientes, bueno, esa mixtura, ese sincretismo cultural tan particular que nos hace un continente único. ¿Qué se conmemora el 12 de octubre particularmente? Se conmemora, como bien decís vos, el Día por el Respeto a la Diversidad Cultural Latinoamericana. Es una fecha, una jornada de reflexión, de análisis, para poner en valor todos estos aportes culturales, como te decía recién, y un poco cambiar el eje de lo que antes llamábamos raza, porque los estudios más recientes sugieren que no es correcto hablar de raza, sino que todos pertenecemos en cierta forma a la raza humana, sino que estamos divididos, por así decirlo, en etnias o en pueblos, y la cuestión tiene que ver más con lo cultural, ¿sí? ¿Por qué la fecha? El 12 de octubre, bueno, porque es la fecha en que Colón llega, ¿no es cierto?, a América, y a partir de ahí se empezó, digamos, a celebrar primero en España, lo propone un ministro de Instrucción Pública, un ministro de Educación, digamos, de España, en la época del rey Alfonso III, Alfonso XIII. A partir de ahí se empieza a celebrar y había siempre nexos entre España y América, porque se venía la fecha del centenario. Y como había sido una ruptura, no en buenos términos, obviamente, la independencia, de hecho, sin ir más lejos, nuestro propio himno, la versión tradicional, extendida de la letra, tiene fragmentos bastante duros, fuertes con España. Entonces era una política de acercamiento entre los dos mundos, y ahí se empieza a celebrar, y en Argentina es Hipólito Yrigoyen, el presidente, que le da un carácter de decreto para que se empiece a celebrar como un día festivo.
Hoy es como que cambió la mirada, no es tanto un día festivo, claro, pero sí se lo sigue considerando un día que pasa a ser un feriado. En otros países, por ejemplo, no. En México, por ejemplo, no es un día feriado, pero sí ellos tienen una mirada muy, muy crítica también. De hecho, sin ir más lejos, la noticia con historia es que prontamente va a asumir la nueva presidenta electa, que es Claudia Sheinbaum, y ella no está de acuerdo con que vaya el rey a la asunción. Claro. Es una mirada muy fuerte, un cambio muy fuerte. Antes el rey tenía que estar en la asunción de todos los presidentes de América Latina. Ahora hay algunos países que ya no aceptan. Como que se independicen de ese aspecto, claro, tan político. Exacto, ¿no? Y de la formalidad, del protocolo, claro, de invitar al rey. Bueno, fue un cambio muy, muy brusco, ¿no? Para la historia de México, que es un continente muy diverso y que ha atravesado también a lo largo de su historia diversas luchas por la reivindicación de las culturas, tanto maya como azteca. Y hay una figura central, que es la figura de la Malinche, esta mujer que sirvió de traductora de Cortés cuando llega a conquistar Tenochtitlán. Ella hablaba los idiomas, las lenguas nativas, el náhuatl, la lengua maya, y favoreció el acercamiento de las culturas. Para algunos es considerada una traidora de los pueblos originarios, y para otros, al contrario, es la que favoreció el contacto y la unión, y que la conquista no fuera más violenta de lo que ya había sido. Porque cuando hablamos de la conquista no tenemos que olvidar que fue un proceso violento, implicó muchos muertos, la abolición de ciertas pautas culturales, religiosas de los pueblos originarios y demás. Y eso es un poco lo que se apunta ahora. O sea, ni la leyenda negra, que remarcaba todo lo negativo de los españoles, ni la leyenda rosa, que marcaba todo lo positivo. Un complemento, hay algo en el medio, ¿sí? ¿Así está ahora? Sí, así está ahora. La fecha, digamos, sí, así se ve. Así se ve ahora, rescatando los aportes y la riqueza de todas las culturas que nutrieron este continente. Y sin ir más lejos, Argentina, que en su momento se le llamaba el crisol de razas, ¿sí? Volvemos a esto, ¿no? El término de razas, pero es este país, este continente donde se mezclaron. El crisol es eso, ¿no? Es un lugar donde se mezclan de diferentes representaciones. Así es. Martín, ¿por qué es importante destacar las fechas y tenerlas presentes, conocer, en muchos casos de revalorizar y no olvidar alguna fecha, ¿no? Porque conforme pasa el tiempo, pasan las décadas, pasan los años, se empieza a descontextualizar, ¿no? ¿Qué pasó en aquel momento que se tomó tal o cual decisión? Es decir, ¿cómo hacer en la actualidad para más o menos conocer lo que pasó allá hace muchos años? Y las fechas son importantes porque de alguna forma le dan sentido a tu identidad, anclan tu identidad, y ahí podés tener una noción del pasado y la perspectiva de futuro. Si no, vivimos en el eterno presente y no tenemos dimensión de dónde venimos y hacia dónde vamos, como nación, como sociedad, como continente. Entonces me parece que el 12 de octubre fue un quiebre impresionante. A partir de ahí el viejo mundo se empieza a mezclar con el nuevo mundo. Y esta cuestión de tener en cuenta de que las fechas por algo se celebran, por algo es un feriado, por algo el gobierno en algún momento hizo un decreto, claro, tiene un significado, y creo que apunta a eso. La historia también cambió como ciencia social. Antes era muy ligada a lo que sucedió en el pasado, en la antigüedad, pero ahora se apunta a esto, ¿no? A tener noción de que somos seres históricos, todos, no solo los que han hecho grandes hazañas, grandes acontecimientos, sino las personas comunes somos seres históricos porque nuestra vida es un trayecto histórico. Venimos de ascendencia española en el caso mío. Un pequeño datito, mi tatarabuelo Gaspar Fuentes vino de España, 1890 y pico, vino en un barco con un botánico que venía a investigar la yerba mate, a Misiones, claro, y ahí se queda, terminó siendo comisario de honor en Del Dorado, un famoso pueblo, localidad de Misiones, y se enamora de una guaraní. O sea que, aunque yo no lo demuestre, el cruce de la, ¿no? Claro, la combinación tengo ascendencia guaraní, un pedacito por mi tatarabuela, que se llamaba Benedicta. Ella había sido cristianizada, ¿no es cierto? Pero bueno, también es un encuentro, claro, de mundos diversos. Y mirá, ¿no? Empezar a observar que más allá del choque violento que significó la conquista, también hubo un encuentro cultural. Y que de hecho se dio. Y que de hecho se dio. Con la gente que vino de afuera, los inmigrantes que se encontraron con los pueblos de acá de este país. Exacto.
riquísima nuestra historia y por supuesto en cada uno de los bloques vamos a ir abordando temas que esperamos y apuntamos a que le guste a nuestra teleaudiencia y sumar un granito más en el conocimiento de nuestro rico país que tiene tanto por conocer, ¿no? Sí, sí, y que siempre estamos descubriendo algo nuevo. El Gracias, orgullo de ser argentino y el orgullo de ser latinoamericano. Tal cual. Gracias, Martín. Gracias a vos, Gonzalo.